Gracias, presidenta. Bienvenidos, subsecretarios. Según los criterios generales de política económica, cada punto porcentual del PIB que se disminuya implica una pérdida de ingresos de 20.454 millones de pesos. Cada dólar que baje el precio del petróleo implica una pérdida de 3.759 millones de pesos. Por cada 10 centavos de dólar que se pierda en el tipo de cambio, se pierden 2.363 millones de pesos de ingresos. Por cada 50 millones de barriles que se dejen de exportar, se pierden 17.108 millones de pesos. Si hacemos una suma de cuánto es esto, y considerando como buenas las cifras que dan de crecimiento económico, que nunca le atinan, la tasa de crecimiento que están hablando aquí, de 3.7 que se consideró a 3.5, poniendo el margen más alto que está dando aquí el subsecretario, habría una pérdida de 0.2%, que implica 4.091 millones de pesos menos. El precio del petróleo fue considerado 79, pongamos el de 40.66 que da el día de hoy, ayer, pero el día de hoy amaneció a 37.6%, pero pongamos números cerrados 40.66. Eso da una pérdida de 144.120 millones de pesos. Y del tipo de cambio se consideró 13.40 pesos por dólar, está en 14.75, hoy otra vez se devaluó, pero dejémoslo en 14.75, hay una pérdida de 31.901 millones de pesos. Esto suma 116.310 millones de pesos nada más de movimientos de las variables económicas, lo que representa una pérdida de 2.48% de los ingresos considerados para 2015. Y el gobierno lamentablemente no ha hecho nada, ni una sola política pública para contrarrestar el entorno muy adverso que se avisora, dicho aquí hasta con más datos por el subsecretario Portela. Lo único que hacen es cruzarse de brazos, esperar a que a Estados Unidos le vaya bien y aplicar el instrumento de las coberturas. Hablemos de las coberturas. Dice aquí el subsecretario Portela que no hay ningún problema, 2015 está cubierto, porque el FEIP o el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios cubre el precio de hasta 76.40, como fue de 79 el precio, pues entonces el FEIP pone 2.60 dólares por cada barril, digámoslo más claramente, y que para eso crearon su subcuenta llamada Complemento de Coberturas 2015 por 7.944 millones de pesos, y que las coberturas contratadas fueron por 76.40, pero fueron contratadas por solo 228 millones de barriles, de los 398 millones de barriles que están calculados exportarse en 2015. Entonces, ¿cómo va a hacerle, y por qué no informa aquí, con los 170 millones de barriles que dejan de estar cubiertos por las coberturas? Y luego, el pasado 12 de enero leímos en El Financiero un documento interesante de Enrique Quintana, donde dice que las coberturas petroleras fueron adquiridas a través de 43 contratos a razón de 76.40 dólares por barril, para 228 millones de barriles. Eso lo establece la propia Ley de Responsabilidad y Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que estos contratos o compra de coberturas solo son para finales, el último cuarto trimestre de septiembre a noviembre. De tal manera que las coberturas podrían ejercerse hasta el último trimestre, es decir, durante los 9 meses de enero a septiembre de 2015, el petróleo se tendría que vender a valor de mercado,
si fuera al día de hoy, sería de $37.36. Dejémoslo en la cifra que dio el secretario, pero ahí solamente el FEIP cubre $2.60 por cada barril. Si el precio se mantuviera en $40.66 cada barril, cifras 12 de enero, 40.66 que cuesta cada barril más 2.60 que pone el FEIP, pues eso suma $43.06 por barril, es decir, solo se está cubriendo 54.5% de lo considerado en la Ley de Ingresos de la Federación 2015. Las exportaciones petroleras sumarían $1.546 millones solo durante el mes de enero, y no los $2.674 millones previstos a un barril de $79. Es decir, que la pérdida de divisas por exportaciones de crudo tan solo en enero serían de $1.128 millones. Si esta situación se va a mantener de enero hasta septiembre, las pérdidas serían de $10.152 millones. Las coberturas nos costaron $10.500, pues si esos $10.500 que costaron las coberturas mejor lo ponen para resarcir estas pérdidas, hubiera salido hasta más barato. Y luego, compensar el menor costo de las importaciones petroleras pudiera hacerse a través de estas precios divisas. Me presiona un poco el tiempo y por eso luego no se deja de hablar. Yo creo que es un tema demasiado relevante para el pueblo de México y el acartonado procedimiento impide hablar con claridad y exponer con claridad, pero simplemente diría por último que si aceptamos como válido los datos que está dando aquí, los 9 meses del año, de enero a septiembre, con estas pérdidas, significarían una pérdida para el Fondo Mexicano del Petróleo de $198,000 millones, 27% menos a lo presupuestado. Ese es el otro impacto en las finanzas públicas por transferencias al Fondo Mexicano del Petróleo, que sería solo de $22,000 millones en enero. Si eso lo multiplicamos por 9, pues son $198,000 millones. En los últimos 3 meses ya no habría pérdida, porque se aplicaría los $31,000 millones que le restan. Yo le preguntaría, licenciado Portela, ¿cuánto queda en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios? Porque aquí solamente se habla de la subcuenta, pero en el tercer informe trimestral hablan de 50,000 y tantos millones de pesos, y si están gastando 7,000 y tantos, pues quedan 32,000 millones de remanentes en el FEIP, más el incremento en el IEPS a gasolinas y diésel, a pesar de que usted o el subsecretario Meshmacher diga falsamente que se van a reducir las tarifas, para lo que aquí implica el incremento al IEPS de gasolinas, a pesar de que el precio del petróleo, que es el costo principal del insumo de las gasolinas, se redujo sustancialmente, se están incrementando las gasolinas en 1.9%, según informaron en su decreto del 1 de enero del 2015. Esto obliga a reducir el gasto público. Termino diciendo que leímos en El Economista, lamentablemente, que la Secretaría de Hacienda, a pesar de que digan que es muy autónomo Pemex y muy autónomo la CFE, la Secretaría de Hacienda solicitó a Pemex reducir en $60,000 millones su presupuesto de inversión para 2015 y a la CFE reducir entre 20 y 25,000 millones de pesos su presupuesto de inversión para el 2015, dicho por El Economista. Yo pediría que se precisara, porque eso es ilegal. De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hay una serie de criterios que me reservaré para mi segunda intervención, pero cómo reducir el gasto público está dicho en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Gracias.
Gracias, presidenta. En efecto, México es el país más reformista, es el que más reformas estructurales ha hecho del mundo, pero es el más rezagado de los países de la OCDE, está en último lugar. Ese es en concreto el resultado. Pero entrando a las preguntas, el gobierno solo puede vender 228 millones de barriles de petróleo a $76.40, independientemente del precio de mercado. El volumen de coberturas contratadas equivale a 624,000 barriles diarios, es decir, solo el 57% de la plataforma de exportaciones considerada en los criterios generales de política económica. Pregunta 1, ¿cómo le va a hacer el gobierno federal para cubrir los 170 millones de barriles que no cubren las coberturas? Si tan solo la disminución de precio del petróleo tiene un impacto de 100,000 millones, más la devaluación, más la disminución de la plataforma de exportaciones, más el incremento en la tasa de interés, eso tiene 116,000 millones, ¿cómo se le va a hacer para cubrir estos faltantes? Segunda, el dato del tercer informe trimestral 2014 de cuánto dinero tiene el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios es de 50,518 millones de pesos, no de 33,000 millones, menos la subcuenta de 7,944, pues entonces quedan 42,574. No se necesita ser doctor en economía, basta con haber ido al tercero de primaria. Si le restamos a estos 42,574 lo que costaron las coberturas petroleras, que fueron 10,467 millones, pues en la cuenta quedan 32,107. Y el dato exacto está en la página 474 del anexo de Finanzas Públicas del tercer informe trimestral. Entonces están ustedes dando datos, aquí está el documento, que no son. Al 30 de enero del cuarto informe trimestral, ¿cuál es el dato? Ya el 30 de enero está a la vuelta de la esquina, deberían de decirlo, ¿para qué hacerla tan cansada? Pero bueno, segunda pregunta, es gravísimo que siendo un país petrolero estemos importando petróleo, en este caso petróleo ligero. México exporta 225,000 barriles diarios de petróleo ligero y extraligero y se necesitan 100,000 barriles diarios de petróleo ligero, dice el director de Pemex, para mezclarlo con el petróleo pesado y de ahí obtener una mayor rentabilidad de gasolinas. Esto es cierto, pero si necesita 100,000 barriles diarios, pues que deje de exportarlos. Esto sería más barato, porque estamos exportando petróleo ligero de la más alta calidad en el mundo, malbaratándolo a $40. Antes lo estábamos dando a 100, $112. Y hablando de petróleo, segunda pregunta, ronda 1. Como la Secretaría de Hacienda es la que tiene las facultades, ya leímos los contratos de la ronda 1, se trata de 14 contratos, 4,222 kilómetros cuadrados, con un costo de $20 el barril. Se trata de contratos de producción compartida que tienen el concepto de utilidad operativa, que consiste en disminuir costos, gastos e inversiones de el valor total de la producción de hidrocarburos. Lo que queda es el remanente, esa es la utilidad compartida. La variable de adjudicación es la que va a poner la Secretaría de Hacienda y dice la ley que la Secretaría de Hacienda le va a dar el contrato a la transnacional, seguramente, que le dé la mayor rentabilidad, pero ya un porcentaje, por más grande que sea, de un pequeñísimo porcentaje después de pagar los costos, gastos e inversiones infladas que acostumbran poner las transnacionales. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje de utilidad espera obtener la Secretaría de Hacienda con la venta, la puesta en licitación de estos contratos? Si ahorita Pemex
con Pemex se obtiene el 100% de la utilidad. Ahora, ¿de cuánto va a ser? Siguiente pregunta o comentario: las tarifas eléctricas no tienen nada que ver con la reforma energética, eso es para el spot, y lo entiendo bien, pero la disminución en el precio de las tarifas eléctricas tiene que ver con la disminución del gas importado. Eso tiene que ver con la producción de Estados Unidos, y que ustedes quieren realizar el mercado y ayudarle a Estados Unidos en lugar de ayudarle a México. No tiene nada que ver con la reforma energética. Siguiente: la disminución de ingresos petroleros se subsanará con los ingresos tributarios, nos dice el subsecretario, o los no petroleros. Pero vámonos al límite mínimo de crecimiento para 2015 que se está proponiendo, 3% del PIB. Si queremos alcanzar un 3% del PIB en 2015, para que pueda alcanzarse ese porcentaje de crecimiento, necesitamos que los ingresos no petroleros crezcan en 9.9%. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque por más que se hace, no incrementan, más allá de lo que incrementan los impuestos, etcétera. Estos están, como bien lo dijo el subsecretario, la reforma hacendaria tiene efecto de única vez, y ya dio su respuesta de única vez en 2014. No se esperan más efectos de la reforma hacendaria en 2015 en adelante. Bueno, me voy un poco más rápido. El tema del artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El secretario de Hacienda dijo que se iba a recortar el gasto. De hecho, esta comparecencia se deriva de la declaración del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Para recortar el gasto, están establecidos los criterios en el artículo 21, y dice que una vez agotados los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, se le dará prioridad a los siguientes gastos: comunicación social. ¿Cuánto van a recortar de comunicación social? Gasto administrativo no vinculado a la atención de la población. ¿Cuánto van a disminuir el gasto administrativo? Gasto en servicios personales, prioritariamente percepciones extraordinarias. ¿Cuánto se va a recortar? Ahorros y economías presupuestarias. ¿Cuánto hay? Solicitamos a la Secretaría de Hacienda aclare con toda precisión la forma en que operarán las coberturas, los impactos en las exportaciones petroleras, los efectos en las finanzas públicas. Porque aquí se dan 95,000 millones, no se sostienen sus cifras con los datos de los informes por escrito y lo aprobado en el paquete económico 2015. Por último, diría que se den a conocer los rubros y los montos del gasto público que se reducirán, porque hay medidas de gasto muy importantes que ante un escenario adverso de disminución de ingresos o de finanzas públicas se deben de revisar a fondo. Se tiene que racionalizar el gasto, se tiene que haber mayor transparencia y tiene que mejorarse la eficiencia. Y para racionalizar el gasto, pues se tiene que racionalizar las estructuras administrativas. Por ejemplo, no debe de existir esta dependencia inútil que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que tiene 100 personas y cuesta 43 millones de pesos y solamente sirve para que nos aumentar el salario mínimo en 2 pesos con 80 centavos en la zona A. Otra es bajar los salarios de los altos mandos, está establecido en la ley, reducir el esquema de prestaciones Senadora, a los le servidores pediría públicos. Si pudiéramos ir terminando esta eliminar las pensiones vitalicias de los expresidentes y exdirectivos bancarios y eficientar el gasto donde hay mucho por hacer, etcétera. Esas son mis preguntas. Gracias.